Casey Anthony became the most hated woman in America. Hey, hola y bienvenidos a Guachmoyo Español. Yo soy G y hoy te presentamos 20 crímenes notorios del siglo. What's up and hi to all my fans. Who his fans are, who knows? But by this posting just yesterday, it's clear Luka Magnotta's narcissism was intact. Para esta lista estaremos viendo los crímenes más definitorios de una era que hayan ocurrido entre los años 2000 y 2022. El escándalo de Enron. I think there was just an immediate sense of outrage at Lay and Skilling and Fastow when people realized how much they had profited and how completely artificial the appearance of this company had been. Creada en 1985, Enron fue una empresa energética estadounidense con sede en Houston, Texas, que declaraba ingresos de $100,000 millones en el año 2000. Quebró solo un año después de eso y luego se declaró en bancarrota en octubre de 2001. Se reveló que los ejecutivos de Enron habían estado participando en fraudes contables y ocultando miles de millones de dólares de deudas de la empresa. Congress wants to know what caused the Enron meltdown, wants to know why employee retirement funds were wiped out, while at the same time top executives were personally making millions. El consejero de Enron, Jeffrey Skilling, fue condenado posteriormente a 24 años de cárcel. Cumplió 12 y luego fue liberado en febrero de 2019. El escándalo de Enron contribuyó a la creación de la ley federal Sarbanes-Oxley sobre la contabilidad de empresas. It was at that point that I knew the architect of the disaster knows that it's crumbling and the rat is leaving the sinking ship. Brock Turner. Brock Turner was guilty of 3 counts of sexual assault. He faced a maximum sentence of 14 years in prison for his crimes. El estado contra Turner resultó uno de los casos judiciales más controversiales del siglo, no solo por la naturaleza del delito, sino por el resultado tan polémico. Brock Turner era un estudiante de la Universidad de Stanford que agredió a una mujer inconsciente el 18 de enero de 2015. A pesar de ser declarado culpable de un delito grave de agresión sexual, fue condenado a solo 6 meses de prisión, lo que provocó la indignación de la opinión pública. What we didn't know at the moment was that the defeat of the light sentence was actually the most positive thing, because in that, it ignited a movement. Para colmo, solo cumplió 3 de los 6 meses. El juez que presidió el caso fue finalmente destituido, lo que esencialmente significa que fue despedido por los votantes del condado. En respuesta a la indulgencia de la sentencia, California aprobó un proyecto de ley que exige una pena de prisión obligatoria de 3 años por agredir a una persona inconsciente o intoxicada. The statement that was essentially made by the passage of that mandatory minimum was, Judge Persky has screwed up so badly and so abused his discretion that we need to pass a law to make sure that no other judge can ever do this again. Los atentados de Londres del 2005. It really is a scene of some confusion here. El 7 de julio de 2005, el Reino Unido sufrió su peor atentado terrorista en 17 años. El acontecimiento se conoce como los atentados del 7/7, debido a que tuvo lugar el 7º día del 7º mes. En medio del ajetreo matutino, 4 terroristas islámicos detonaron mochilas por toda la ciudad, con el metro de Londres y la plaza pública de Tavistock Square como sus objetivos. I'd expected to see a monster, and I didn't see a monster. I saw a young man. 52 ciudadanos murieron en los atentados y otros 784 resultaron heridos, lo que lo convirtió en el ataque terrorista más mortífero en el Reino Unido desde el atentado contra el vuelo 103 de Pan Am el 21 de diciembre de 1988. London was expected to be a target, but no amount of foreknowledge could prepare anyone for this. El tiroteo de la mezquita de Christchurch. These are people who I would describe as having extremist views.
that have absolutely no place in New Zealand. La primer ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, se refirió al 15 de marzo del 2019 como uno de los días más oscuros de su país. Fue entonces cuando un hombre armado viajó a la mezquita Al-Nur y al centro islámico Linwood y cometió 2 tiroteos masivos con un saldo de 51 muertos y 40 heridos. El crimen fue retransmitido en directo por Facebook y se difundió a través de varios sitios de intercambio de videos, lo que provocó mayor indignación. 3 minutes later, he emailed his manifesto to 70 addresses, including the office of New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern. El autor de los disparos era un extremista de derecha que odiaba el Islam y fue finalmente condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sentencia sin precedentes en la historia de Nueva Zelanda. En respuesta al tiroteo, el país aprobó un proyecto de ley que prohibía las armas semiautomáticas, todo acompañado de un plan de recompra para las pistolas de este tipo que ya se hubieran obtenido legalmente. My feeling is that he chose New Zealand because it was a soft target in terms of security. The event has raised some real issues around gun control and gun licensing in this country. La desaparición de Madeleine McCann. In the end, it was a vacation that should never have happened. Hang on. I think we're on video. Get everyone in. Los casos de personas desaparecidas suelen cautivar a la gente, tanto por la naturaleza de las historias como por nuestro interés por los misterios. Si hay una desaparición del siglo que acaparó la atención del mundo, fue la de Madeleine McCann de 3 años. La niña inglesa estaba de vacaciones con su familia en Portugal, cuando ya no se supo nada de ella. La pequeña y sus hermanos se acostaron a las 8:30 de la noche, mientras sus padres se fueron a cenar a un restaurante cercano. Cuando la madre de McCann fue a ver cómo estaba su hija a las 10 de la noche, descubrió que había desaparecido. And then just went flying out down to the tapas restaurant, shouting, "Someone's taken Madeleine." El caso se convirtió en un circo mediático y el tabloide británico Daily Express en particular culpaba a los padres de Madeleine. La desaparición sigue sin resolverse, aunque autoridades alemanas han señalado a un hombre llamado Christian Bruckner como principal sospechoso. He's currently in jail. Officers say he was regularly living in the Algarve between 1995 and 2007. He has always denied any involvement. El tiroteo del club nocturno en Orlando. Those first few officers that get there need to go to that scene, go to the building and get in and engage that shooter. Chase after the shooter. That's correct. Fue el ataque más mortífero contra personas de la comunidad LGBT+ en la historia de los Estados Unidos, con un saldo de 49 víctimas mortales y 58 personas heridas. En la madrugada del 12 de junio del 2016, el terrorista doméstico Omar Mateen tiroteó una discoteca gay de Orlando, Florida, llamada Pulse. People are getting hit by bullets, like blood is everywhere, and then there was a moment where he stopped shooting in the bathroom. El FBI consideró el suceso como un atentado terrorista. Mateen afirmó que el tiroteo estaba motivado por las intervenciones en Irak y Siria lideradas por Estados Unidos. La policía negoció con Mateen durante algunas horas después del evento y más de una docena de agentes de la SWAT irrumpieron en el edificio poco después de las 5 de la madrugada. Asesinaron a Mateen tras un breve tiroteo. Then, using explosives, police blew open the bathroom wall to take out the killer and save Tiara, Akira, Patience, and the other hostages. El atentado del maratón de Boston. First responders, I know, came right over, but time felt like it was standing still. Al ver las invasiones estadounidenses de Irak y Afganistán como una guerra contra los musulmanes, los hermanos radicales Zohar y Tarmelan Tsarnaev organizaron este atentado terrorista doméstico. El 15 de abril del 2013 colocaron 2 bombas caseras en el recorrido del maratón de Boston y las hicieron estallar. Murieron 3 personas y cientos resultaron heridos. What's an anomaly in a crowd of 10,000 people? Somebody that's wearing a hat that says I'm the terrorist. El caso permaneció frío durante 3 días, hasta que el FBI hizo públicas las fotos de los hermanos Tsarnaev. Estuvieron libres hasta el 19 de abril,
cuando Tamerlán murió en un tiroteo y Zohar fue detenido. Fue condenado a muerte y actualmente está encarcelado en una prisión de máxima seguridad de Colorado llamada ADX Florence. After listening to every word of testimony, I still couldn't really figure out how a kid who had a potentially promising future could commit such a horrendous violent act. La muerte de Caylee Anthony. July 15th, 2008, the Orlando police get a 911 call from a woman. She gives her name as Cindy Anthony. En cierto modo, el juicio de Casey Anthony es el equivalente del siglo XXI al caso de O.J. Simpson. Millones de personas lo siguieron y estudiaron detenidamente con una acusación extraña y un resultado muy controversial. Después de que la pequeña Caylee Anthony apareciera muerta el 11 de diciembre del 2008, las sospechas recayeron inmediatamente sobre su madre, Casey. We're not doing well, Casey. Someone just said that Caylee was dead this morning. Surprise, surprise. What mother says, surprise, surprise, about the disappearance of her own daughter? La fiscalía argumentó que Casey Anthony se había hartado de ser madre y había matado a su hija con cloroformo. La defensa alegó que Caylee se había ahogado y que se habían deshecho de ella en secreto en un bosque cercano. La defensa ganó y Anthony fue declarada inocente, lo que ocasionó incredulidad e indignación pública. She's somewhere in Florida, from what I understand. Whatever life she has, hope she makes something positive for it. Am I ever going to speak to my daughter again? No. We're done. El tiroteo de Charlie Hebdo. Touche pas à mon Mahomet, moi je la trouve vachement bien. Touche pas à mon Mahomet, c'est même la ligne de tout le numéro. Elle est super bien. En enero del 2015, esta tragedia catapultó los cuestionamientos sobre la religión y la libertad de expresión en la mente de todos. Poco antes del mediodía del 7 de enero, 2 terroristas islámicos entraron en las oficinas de la revista satírica francesa Charlie Hebdo y mataron a 12 personas y otras 11 resultaron heridas. Los atacantes permanecieron libres durante 2 días, pero finalmente murieron en un tiroteo contra la policía. Su objetivo era Charlie Hebdo, por sus caricaturas del profeta islámico Mahoma, que muchos grupos musulmanes consideran blasfemias. En tout cas, il y a un truc qui est malin, c'est on n'a pas représenté Mahomet. On n'a pas vu là, on voit pas le visage de Mahomet. La respuesta al tiroteo fue rápida y feroz, con marchas de apoyo para Charlie Hebdo en toda Francia y la frase Je suis Charlie o Yo soy Charlie como tendencia en redes sociales. Et vous aviez les étuis des balles partout et après vous aviez les corps de mes amis qui étaient pleins de balles. Elizabeth Holmes y Theranos. The Elizabeth Holmes revolution turned out to be an extraordinary fraud. A lie that put lives in jeopardy. Parecía que la empresa de tecnología sanitaria Theranos iba a cambiar el mundo, pues afirmaba que habían revolucionado los análisis de sangre. Posteriormente fue valorada en $10,000 millones a mediados de la década de los 2010. Su joven fundadora, Elizabeth Holmes, había recaudado más de $700 millones en inversiones y estaba valorada personalmente en más de $4,000 millones. You all are part of something that is a revolution, and you're part of something that is going to change our world. What higher purpose is there? Sin embargo, todo se vino abajo en el 2015. Los expertos empezaron a investigar las afirmaciones de Theranos y con la ayuda de un denunciante, el Wall Street Journal descubrió un oscuro secreto. Theranos había mentido sobre su tecnología y estafado a los inversores. La empresa se disolvió y Holmes fue condenada a un poco más de 11 años de prisión por fraude criminal. Not for a moment do I believe that she lies in bed at night and thinks I was a swindler, I was a crook, I lied. El asesinato de Jamal Khashoggi. Our timeline shows the ruthless efficiency of a hit team of experts that seemed specially chosen from Saudi government ministries. El 2 de octubre del 2018, el periodista saudí Jamal Khashoggi entró en el consulado de su país en Turquía, mientras su prometida estaba afuera. No volvió a salir. Muchos creían que lo habían asesinado dentro del consulado, ya que criticaba a menudo al gobierno saudí. Esta afirmación quedó sin demostrarse hasta el 25 de octubre, cuando el gobierno saudí admitió su implicación. I wasn't aware of how dangerous it might be for Khashoggi to go into the consulate.
I told Hatice to wait until I made some calls. Un equipo de asesinos saudíes le tendió una emboscada dentro del consulado, lo mató y se deshizo de su cadáver. Encubrieron pruebas para ocultar la verdad durante las semanas siguientes. La CIA informó con seguridad que el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, quien se convirtió en primer ministro del país en septiembre del 2022, había ordenado el asesinato. And prosecutors are seeking the death penalty for several suspects in Khashoggi's killing. But that doesn't include Crown Prince Mohammed bin Salman, who many Western government officials are convinced authorized the killing. El escándalo del equipo de gimnasia de los Estados Unidos. When the story came out in 2016, Nassar just came back into my head. En septiembre del 2016, el periódico The Indianapolis Star publicó una historia sobre abusos en la gimnasia estadounidense. La Federación Deportiva USA Gymnastics fue acusada de ignorar las quejas sobre los entrenadores y encubrir su mal comportamiento. En el centro de la historia estaba el médico del equipo nacional, Larry Nassar, que durante al menos 14 años abusó de 265 mujeres jóvenes bajo el pretexto de darles un tratamiento médico. To try and justify the methodology that he used, Larry Nassar produced dozens of videos of him doing these various what he described as osteopathic procedures to little girls. Fue declarado culpable de numerosos cargos a nivel estatal y federal y pasará el resto de su vida en prisión. El Comité Olímpico de Estados Unidos anunció la desertificación de USA Gymnastics, organismo que se ha declarado en quiebra. We're on the elite national team. We're training at the world and the Olympic level. Your parents don't go with you. And they trusted USA Gymnastics to make sure that they were protecting us. El tiroteo de Las Vegas. It's at the end of the hallway. I can't tell you what room. He looked like he fired down the hallway when I got close to the door. La noche del 1 de octubre del 2017, Estados Unidos vivió su tiroteo masivo más mortífero, que superó el incidente en una discoteca de Orlando el año anterior. Por razones desconocidas, un hombre llamado Stephen Paddock apuntó desde el piso 32 del hotel Mandalay Bay de Las Vegas y disparó más de 1000 veces contra el público de un festival de música country. El evento se cobraría la vida de 60 víctimas y les causaría heridas a unas 867 personas. A person in our country can go out and buy that many weapons and not break the law until one of those kills a human being is a challenge for law enforcement. Las 23 armas encontradas en la habitación de Paddock habían sido adquiridas legalmente y no tenían antecedentes documentados de enfermedades mentales. En respuesta, el Departamento de Justicia de Estados Unidos prohibió la venta de armas con un mecanismo conocido como bump stock, que permite que las pistolas semiautomáticas disparen más rápido. The city of Las Vegas came together almost as one big family. And they're still supporting each other despite the tragic event that happened. Jeffrey Epstein. All Jeffrey cared about was go find me more girls. His appetite was insatiable. He couldn't stop. Durante décadas, el economista y miembro de la alta sociedad, Jeffrey Epstein, utilizó su poder para abusar de mujeres jóvenes. La policía y el FBI recopilaron pruebas abrumadoras en el 2008, pero Epstein recibió un trato especial por parte del fiscal federal Alexander Acosta, negociado por el abogado Alan Dershowitz. Epstein cumplió solo 13 meses con libertad condicional para trabajar y no fue hasta el 2019 que fue arrestado por tráfico sexual. We're thrilled today with the ruling by Judge Berman. Only by taking away the freedom of Jeffrey Epstein can we restore the freedom of these victims. A raíz del escándalo, Acosta, que había llegado a ser secretario del trabajo de Donald Trump, dimitió en desgracia. Epstein fue encontrado muerto en su celda, donde aparentemente se quitó la vida. Sin embargo, dado el alto perfil de las personas a las que podría haber implicado, desde políticos hasta miembros de la realeza, las teorías se han disparado. Mientras que Epstein se libró de ser procesado, la cómplice Ghislaine Maxwell fue condenada a 20 años de prisión. She set me up to walk myself to a predator's house where he assaulted me. El asesinato de George Floyd. According to the Minnesota statute,
Third-degree murder does not require an intent to kill. Y'all just killed that man. The combined charges carry a maximum sentence of 35 years. El asesinato de George Floyd podría ser el ejemplo más infame de la brutalidad policial en lo que va del siglo. El 25 de mayo del 2020, la policía detuvo a Floyd después de que el dependiente de una tienda lo acusara de utilizar dinero falso. A pesar de los gritos de Floyd de no poder respirar, el agente que atendió la situación, Derek Chauvin, le puso la rodilla sobre el cuello durante 9 minutos y 29 segundos, lo que le provocó la muerte al arrestado. La escena quedó grabada en video, y la indignación pública dio lugar a las mayores protestas de la historia de los Estados Unidos. La mayoría fue pacífica, pero también hubo disturbios y saqueos en algunas ciudades, así como casos de violencia policial contra manifestantes y periodistas. As the protest spreads, more and more incidents of the police response are relayed around the world. Derek Chauvin fue declarado culpable de asesinato y condenado a 2 décadas tras las rejas. Ataque al Capitolio de Estados Unidos. We go over one fencing, then we go to the next fencing, all the way. It's like bedlam, sheer bedlam. Nobody cares about law or anything like that. That's it. Las imágenes de la turba furiosa y violenta que irrumpió en el Capitolio de Estados Unidos no se olvidan fácilmente. Después de que Trump perdiera las elecciones presidenciales del 2020, él y su equipo intentaron anular los resultados con 63 demandas y presiones a funcionarios estatales y federales. Como estos intentos fracasaron y los recuentos confirmaron los resultados, celebró un mitin el 6 de enero para repetir su falsa afirmación de que el proceso estaba amañado. We're going to walk down to the Capitol. And we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. Sus seguidores, entre los que había militares de extrema derecha, asaltaron el Capitolio para impedir que los senadores certificaran los resultados de las elecciones. Algunos de los alborotadores en el recinto iban armados, como con pistolas, cuchillos, hachas, porras, bates de béisbol, pistolas paralizantes y sprays químicos. El ataque se saldó con 5 muertos y otros 4 agentes se quitaron la vida en los meses posteriores. I didn't want my name going down in history as the guy that gave up the Capitol. Las filtraciones de Edward Snowden. I remember what the internet was like before it was being watched, and there's never been anything in the history of man that's like it. Puede que antes del 2013 supiéramos que el gobierno nos vigilaba, pero no sabíamos cómo. Ese año, el contratista de la Agencia de Seguridad Nacional, Edward Snowden, se convirtió en denunciante y filtró miles de documentos que revelaban un programa global de vigilancia masiva de ciudadanos extranjeros y nacionales, dirigido por Estados Unidos y sus aliados. Honestly, I don't want to be the person making the decisions on what should be public and what shouldn't, which is why, rather than publishing these on my own or putting them out openly, I'm running them through journalists. Afirma que había planteado sus preocupaciones a través de canales internos sin resultado. Los programas recopilan datos, incluidos correos electrónicos, mensajes de texto, metadatos y más a través de asociaciones corporativas, así como la adquisición de información en masa de centros de datos y cables de fibra óptica. Snowden huyó de Estados Unidos para evitar ser procesado y ha sido calificado de héroe por sus admiradores y de traidor por sus detractores. I know how to keep a secret safe, and I also know when the public needs to know it. Harvey Weinstein. I think there are still a lot of people out there who know way more about what was happening here than what they've cared to share. Los abusos sexuales perpetrados por el productor de Hollywood, Harvey Weinstein, fueron un secreto a voces durante años. Pero en octubre del 2017, las revelaciones de The New York Times y The New Yorker lo dejaron todo al descubierto. Desde aquellos reportajes, un total de más de 80 mujeres han señalado a Weinstein por acoso o agresión sexual, y finalmente fue declarado culpable y condenado a 23 años de prisión. Harvey Weinstein is unique in the sense that he was able to get away with this for so many years. Times are changing, and we hope
that people will be willing to come forward and will be heard. El caso desencadenó el movimiento Me Too, que pretende dar a conocer y acabar con las conductas sexuales inapropiadas. Varias otras prominentes figuras se enfrentaron a acusaciones similares en la década de los 2010, incluidos el actor y cómico Bill Cosby, que fue encarcelado pero polémicamente liberado en el 2021. Bill Cosby came out of his house with his lawyers today, who talked to reporters there. Cosby was silent, but later gave an interview to a radio station. Sandy Hook. It takes an agonizing hour before it becomes clear just what's taking place inside the school. Estados Unidos quedó conmocionado el 14 de diciembre de 2012, cuando el tirador Adam Lanza, de 20 años, atacó la escuela primaria Sandy Hook de Connecticut. Mató a su madre antes de ir a la institución, donde procedió a disparar y matar a otras 26 personas y más tarde se quitó la vida. En aquel momento fue el segundo tiroteo más mortífero en la historia de Estados Unidos, después del de Virginia Tech en 2007. Our hearts are broken today. For the parents and grandparents, sisters and brothers of these little children, and for the families of the adults who were lost. Aún se desconoce el móvil del autor de los disparos. El incidente provocó una fuerte reacción en los medios de comunicación debido a la naturaleza de la violencia, el elevado número de muertes y la corta edad de las víctimas. También provocó algunos de los ejemplos más infames de desinformación de este siglo, con el popular teórico conspiranoico Alex Jones, que difundió datos falsos particularmente crueles. You realize now, you were mocking the difficult emotional reactions of people who provably lost their children. No, I was not mocking. I was showing what people were questioning. Aún no llegamos al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. 9/11. What can you tell us about what you saw? I can tell you that I was watching TV and there was this sonic boom. El 11 de septiembre del 2001 fue el preludio de la violencia y los disturbios que caracterizarían las décadas siguientes. Con una lista de agravios en torno a las políticas estadounidenses en Oriente Próximo y otros lugares, 19 terroristas de Al Qaeda secuestraron y estrellaron 3 aviones comerciales contra el World Trade Center y el Pentágono. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents. Un cuarto avión fue derribado tras una revuelta de los pasajeros y la tripulación. El 11 de septiembre, el atentado terrorista más mortífero de la historia, se cobró la vida de 2.977 víctimas y dejó miles de heridos. Este evento lo cambió todo. Arraigó las teorías de conspiración en el colectivo social, inauguró una nueva era de alerta masiva y dio lugar a las invasiones de Afganistán e Irak, dirigidas por Estados Unidos. Es una tragedia inolvidable que incluso décadas después sigue siendo el crimen más notorio del siglo. On March 19, 2003, George W. Bush and the United States military invaded the sovereign nation of Iraq, a nation that had never attacked the United States. ¿Y tú estás de acuerdo con estas elecciones? ¿Cuál de estos eventos recuerdas? Cuéntalo acá en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de WatchMojo Español.